Muy bien, sé que a la mayoría de ustedes les frustra que constantemente reescriba esta historia, pero no puedo evitarlo. Simplemente esta historia tiene tantos matices, tantas cosas por contar, que suelo contarla mal. Por ejemplo, muchos me dicen que Naruto odia gratuitamente a Tsunade o que no se justifica dicho odio, cuando para empezar no la odia, solo le tiene un ligero rencor. Pero bueno, es por eso que esta vez vamos a reescribirla desde el comienzo, con un video documentando cada paso de la historia. En fin, para los que lean esto en fanficción, el canal donde escribo esto está en español, así que probablemente no lo van a entender. Pero si quieren verlo, es Trevor Chibi. Ahora sí, vamos con el capítulo. Prólogo. 10 de octubre. Era la noche del 10 de octubre una vez más, una que se alzaba sobre la aldea de Konoha en una paz más que engañosa, pues esta no era paz ni calma en lo absoluto, sino simplemente la resignación más pura y dura de todas, una sensación que los había estado inundando desde hacía muchos años, 10 años para ser más exactos. 10 años desde que la aldea dejó de ser el foco de la luz y la alegría de toda la nación elemental y terminó convirtiéndose únicamente en una simple aldea más, pues hace 10 años esta misma fecha había sido la más alegre de todas, un día que se llenaba de risas, luces y básicamente cualquier otra cosa que hubiera en un gran festival, pues eso era al final del día el maldito festival del zorro, uno que solía durar más de una semana entera. Pero eso había sido el pasado, uno que había quedado atrás hacía mucho tiempo, pues hoy en día las cosas simplemente no podían ser más diferentes, y todo debido a aquella tragedia que ellos mismos pusieron sobre sí, una tragedia que había convertido su grandioso festival en el recuerdo más amargo de lo estúpidos y ciegos que habían sido toda su vida, el recuerdo de lo mucho que habían arruinado sus propias vidas. Pero para comprender lo que pasó hay que remontarse precisamente 10 años en el pasado, a ese día en el que se decidieron cosas que nunca debieron decidirse, el día en que la ignorancia y la estupidez de una aldea la condenó a lo que es hoy día, nada más que una vil sombra de lo que alguna vez fue, todo eso a causa de un único error, el error de haber condenado a un niño inocente. Todo comenzó en un día normal y corriente, donde ese niño contempló por última vez la aldea de la hoja desde lo más alto del monumento Hokage, el lugar que había sido el único sitio donde podía sentirse seguro de quienes nunca pudieron devolverle la mirada a los ojos, lejos de todos aquellos que se decían sus amigos, pero que al final del día le mostraron ser solamente un montón de hipócritas, pero por sobre todo, lejos de las únicas personas que en ese momento él sintió que lo amaban de verdad y que al final del día simplemente demostraron ser más mentirosos y traidores, lo que hizo que él sintiera que nada en su vida tenía el más mínimo sentido. Y todo había comenzado en el mismo momento en el que Sasuke Uchiha, alguien a quien él quería como un hermano y que era llamado, bastante inmerecidamente, como un prodigio para la aldea, simplemente escapó de la misma, o mejor dicho desertó de ella para buscar el poder en manos de uno de los traidores más infames de la aldea, sin saber que esa misma búsqueda de poder sería el último acto que se necesitaba para llevar a una aldea llena de cobardes y traidores completamente a la ruina. Muchos intentaron hablar con él, pero él se negó a escuchar a todos, ni siquiera su hermanastro había sido capaz de convencerlo de que estaba actuando mal, incluso si había usado todo lo que tenía para hacerle ver la verdad y el error de sus caminos. Siendo este hermano, o hermanastro, el verdadero protagonista de la tragedia de la aldea. Naruto, Uchiha Naruto, incluso si la aldea nunca lo reconoció con este nombre, o incluso si él mismo renegó de él en algún momento tras enterarse de la verdad, el punto era que por varios años esa familia lo había acogido y lo trató como uno más del clan, le enseñaron los valores fundamentales que más tarde moldearían su forma de ver el mundo, entre muchas otras cosas. Siendo este el motivo por el cual tan pronto como Shikamaru Nara llegó a su puerta para buscar su ayuda en una misión de recuperación y captura cuyo objetivo era su hermanastro mayor, él no lo había dudado un solo instante. Después de todo, en ese momento él aún amaba a Sasuke, incluso pese a todo lo que el mismo joven y la aldea habían hecho para intentar separarlos y sembrar el rencor entre ambos. Por supuesto, pelearon tan pronto como la misión llegó a ese punto, y dado que ambos involucrados en la batalla se negaban a hablar, o en el caso de Naruto mismo nunca pudo dar su versión de los hechos, nunca nadie supo qué fue lo que pasó. Solo sabían lo que había resultado de esa pelea. Que dos hermanos que se amaban más que nada en el mundo, pese a lo mucho que se metían e insultaban el uno con el otro, habían luchado con todo lo que tenían, casi como si simplemente estuvieran intentando matarse mutuamente.
Para cuando terminó la pelea, Naruto fue el único que siguió de pie, y como tal, simplemente se arrastró de regreso a Konoha. Y para cuando un grupo de Chunin y médicos los encontraron, Naruto, quien se encontraba gravemente herido, seguía de pie, caminando de regreso a Konoha con su cuerpo prácticamente inconsciente y sosteniendo a su hermano mayor sobre sus hombros, caminando paso a paso lentamente de regreso a Konoha, casi como si su fuerza de voluntad por traer de regreso a su hermano fuera lo único que lo mantenía de pie, incluso pese a las dos claramente visibles heridas de Chidori en el pecho. Sin embargo, nada de eso les había importado a los médicos ni a Kakashi, quienes simplemente tomaron a Sasuke de los hombros de su hermano menor y regresaron a toda velocidad a la aldea, dejando atrás al hermano menor completamente solo y olvidado. Y poco tiempo después de que se fueran, incluso su conocida terquedad y tenacidad ya no fueron capaces de soportar su propio peso y simplemente se desplomó de cara contra el barro. Y ahí, bajo la soledad y la lluvia, se dio cuenta de una verdad que nunca quiso reconocer. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, su esfuerzo, lágrimas y miedo, no significaban absolutamente nada para la aldea. Y una vez más, el pueblo, como siempre que se trataba de él, iba a ver esta misión de la forma en la que más le convenía a su visión del joven, incluso si ésta estaba completamente equivocada. Fin del capítulo. Capítulo 1. El último festival. Poco después de la sala de recuperación, sala del consejo, Genin número 01-26-07, Naruto Uzumaki, la voz de Tsunade era apenas un hilo, dejando en claro que estaba luchando por hablar, pues cada cosa que decía dejaba en claro que su voz, normalmente firme, estaba luchando por no quebrarse en ese mismo instante. Ni siquiera estaba siendo capaz de sostenerle la mirada al niño que estaba de pie a duras penas frente a ella. Dicho chico, como siempre desde que lo había conocido, estaba cubierto de vendas mal ajustadas sosteniendo sus heridas, y sus ojos estaban permanentemente cubiertos por su bandana ninja, y aún así ella no estaba siendo capaz de mirarle a los ojos. Simplemente no era capaz de hacerlo, pues no quería ver cómo el niño ante ella, quien ya estaba completamente destrozado, se rompía aún más en el momento en el que le daba la noticia que, para ser honesta consigo misma, no quería darle. El consejo ha votado y tomado su decisión, al final, simplemente tuvo que continuar, incluso si realmente no deseaba hacerlo. Por mayoría de votos, con un total de 17 contra 8, oficialmente se te despoja de tu rango de Genin y se te exilia oficialmente de la aldea de Konohagakure. Esta orden entra en vigor de inmediato. El motivo son las graves lesiones que infligiste a Sasuke Uchiha durante la misión de rescate. Por supuesto, todo era una pura mentira, él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. Sin embargo, no era necesario decir que nunca nadie lo diría en voz alta, pues hacerlo sería admitir abiertamente que eran un montón de idiotas corruptos, o peor aún, que eran lo suficientemente idiotas como para admitir que el chakra oscuro que Naruto liberó durante su batalla contra su hermano les había recordado en su infinita ignorancia al chakra del Kyuubi. Lo que por supuesto era una completa tontería, pues hace algún tiempo, en una de sus citas médicas, a las que ella tuvo que arrastrarlo debido a lo mucho que el niño odiaba los hospitales, ella se había percatado de que el sello que debería contener a la bestia en su interior no se encontraba marcado en su piel y, como tal, lo había confrontado con ello. Fue en ese mismo momento que Naruto se había burlado de ella por pensar que él realmente tenía esa cosa en su cuerpo y, por supuesto, ello llevó a una conversación mucho más extensa sobre cómo él nunca fue el Jinchuriki de la bestia para empezar, que ni siquiera era consciente de por qué demonios la gente pensaba que lo era, y cómo dejó de buscarle una explicación a ese hecho y simplemente había aceptado que la aldea estaba llena de imbéciles que creerían lo que quisieran creer sin importar cuántas pruebas de lo contrario les mostrases. Ella le preguntó por qué no le había dicho la verdad a todos, pensando que eso definitivamente le habría traído un mejor trato de parte de la aldea. Por supuesto, él dijo que lo había intentado, muchas veces, y todas y cada una de ellas habían terminado igual. Los aldeanos lo ignoraron completamente o simplemente se veían arrastrados por la masa y, al final, nada cambiaba, así que, como había dicho, había dejado de intentarlo. Pero eso ya no importaba, pues aquí estaban, de pie ante el consejo de Konoha, con más vendas que piel sana, y aún así el niño nunca inclinó la cabeza ni se encogió sobre sí mismo, simplemente se limitó a observar al consejo de Konoha con el rostro más inexpresivo que Tsunade había visto en un niño.
Era casi como si al niño ya nada de esto le sorprendiera e incluso lo hubiera esperado. Los civiles y el Consejo de Ancianos en realidad ni siquiera estaban intentando ocultar la satisfacción en sus rostros, tanto así que incluso con sus ojos vendados era más que evidente que esta farsa de juicio era precisamente eso. Una maldita actuación, un espectáculo más bien. Simplemente lo habían montado para darse a sí mismos un motivo real para hacer lo que habían deseado hacer desde hacía muchos años. Deshacerse de él por crímenes que nunca había cometido. Idiotas. Todos y cada uno de ellos lo eran. Bueno, casi todos. Danzo era un idiota especialmente más grande. Este era uno de sus movimientos más idiotas de todos. El tipo en serio pensaba que esto era una obra maestra de sus maquinaciones y, como pasó con el clan Uchiha, nunca pensó que esto fuera a explotarle en la cara. Para ser honesto, le gustaría quedarse un poco más para ver cómo efectivamente le explotaba en la cara. Pero eso no podría ser. Después de todo, él era más que consciente de que esto había sido orquestado precisamente para intentar controlarlo, o mejor dicho, para intentar convertirle en uno más de sus soldados, carne de cañón que carecían completamente de toda emoción y, por ende, lealtad real hacia cualquier ser, incluso Danzo. Honestamente, se preguntó cuando les bloqueó las emociones. Todo el mundo sabía que el amor era la mayor fuente de lealtad y que aquellos sin emociones, por simple lógica, nunca serían capaces de mostrar lealtad a absolutamente nadie. No era como si realmente eso le importara ahora mismo, o le hubiera importado para empezar, así que simplemente se quedó ahí completamente inmóvil, incluso si cada célula de su cuerpo le pedía a gritos que dejara de luchar y simplemente se derrumbara. Sin embargo, él lo ignoró y permaneció con la cabeza en alto como lo había estado durante 15 años. Finalmente, tras haberse dado cuenta de que nadie más diría nada, simplemente llevó la mano hacia su nuca donde el protector que cubría sus ojos estaba firmemente anudado para evitar que la diadema de Konoha cayera de su rostro. Pero ahora que ya no formaba parte de la aldea, no tenía motivos para portar ese símbolo, y por eso mismo simplemente desanudó la maldita cosa y la dejó caer al suelo justo frente a sus pies con un sonoro tintineo metálico que resonó por toda la sala del consejo. Fue en ese momento que, por primera vez en 15 años, todos los miembros del consejo quedaron completamente en silencio, aunque claro, no había sido por el mismo motivo. Unos cuantos lo hicieron porque no podían creer que esa pequeña plaga hubiera mancillado de tal forma el símbolo de la hoja. Otros lo hicieron por lo que vieron tras los siempre cubiertos ojos, eran simplemente únicos, de un brillante azul eléctrico que ardían con una intensidad mayor a la de cualquier cosa que hubieran visto, tanto así que en realidad parecían tener un brillo y vida propios, y un poder que realmente no estaban seguros de cómo procesar o siquiera llegar a comprender. Tsunade, en particular, estaba bastante atónita. Para ella esto era completamente incomprensible, pues conocía a sus padres y ella sabía que los Uzumaki no tenían usuarios de doujutsu entre ellos, y sabía que Minato venía de una familia de civiles sin parentesco con ningún clan ninja. Así que, ¿cómo demonios había conseguido un doujutsu? No aparecían de la nada, simplemente no había forma alguna de que él tuviera un doujutsu tan extraño. Sin embargo, Naruto no había prestado atención a sus reacciones, sino que simplemente llevó su mano al collar que llevaba atado al cuello, el mismo que había ganado limpiamente de Tsunade el mismo día en que se conocieron, el mismo que había sido una recompensa a lo que ella llamó su tenacidad y su fe en que él lograría grandes cosas, un símbolo que había llenado de orgullo su corazón, pero que ahora ya no significaba absolutamente nada y por eso mismo simplemente comenzó a pasarlo por su cuello una vez más hasta que simplemente lo sostuvo entre sus dedos. Quédatelo, murmuró Tsunade haciendo un esfuerzo más que monumental por mantener su voz firme. Lo ganaste limpiamente, solo espero que recuerdes que alguien realmente te quiso de verdad cada vez que lo veas. Él se quedó quieto por un segundo, casi como si realmente tuviera que pensar en ello, cuando lo que dijo Tsunade era la verdad. Ese collar era suyo, pues lo había ganado y ella seguía creyendo en él con todo su corazón. Sin embargo, pronto vio con sus propios ojos como el niño simplemente dejaba caer el collar justo al lado de su diadema shinobi para su conmoción y horror, tan pronto como el collar de su abuelo chocó contra el piso, este se agrietó y partió por la mitad. Si me quisieras, habrías luchado por mí, habló Naruto por primera vez durante todo el juicio.
Y después de eso, sin decir otra palabra más, simplemente se dio media vuelta y comenzó a alejarse de la cámara del consejo, sin mirar atrás ni una sola vez. Fin del capítulo. Capítulo 2. El último festival, parte 2. Pasó algún tiempo desde que Naruto dejó la sala del consejo, sin embargo, lo que él no sabía en ese momento, y que no descubrió sino hasta mucho tiempo después, fue que un poco antes de su juicio se había llevado a cabo una reunión previa del consejo, una en la que el consejo civil se había salido con la suya, como básicamente en todas las que habían tenido hasta la fecha actual, pues en ese mismo momento habían conseguido revocar la ley del Sandaime. No era como si esa ley hubiera protegido a Naruto del maltrato físico y mental de la aldea alguna vez, pero sí había evitado que una buena parte de la aldea se enterara de que él era el anfitrión del Kyuubi, o al menos que la creencia, prácticamente infundada, de que lo era no se esparciera a la generación más joven. Pero ahora, con la ley completamente abolida y los Anbus, en su mayoría, fielmente afianzados en el bolsillo del consejo, esa información rápidamente se había propagado por toda la aldea. Tanto así que para cuando Naruto llegó a la calle principal de Konoha, simplemente tuvo que escuchar cómo ahora los susurros que siempre lo persiguieron durante su niñez eran todo menos susurros. E incluso tuvo que caminar entre aldeanos idiotas que comenzaban a arrojarle todo lo que tenían al alcance de las manos. Aunque, claro, no fue nada que una buena mirada de sus ojos ahora completamente al descubierto no evitara. Al menos la creencia de que él era el Kyuubi había bastado para que los muy idiotas tuvieran el miedo suficiente a hacerlo enojar como para dejarlo en paz una vez que los intimidaba lo suficiente. Sin embargo, y para su desgracia, parecía que una vez más el destino se empeñaba en utilizarlo como su saco de boxeo personal, pues tan pronto como consiguió deshacerse de los aldeanos y logró arrastrarse lo suficientemente lejos de las calles principales a través de los viejos callejones, simplemente tuvo que encontrarse con los miembros del Konoha 12. O al menos una buena parte de ellos, pues por obvias razones él mismo y Sasuke no estaban con el grupo. Afortunadamente, ninguno de ellos lo había visto, o al menos no hicieron alarde de verlo, lo cual honestamente no estaba seguro de cómo lo hacía sentir. Ese idiota. Merece morir por todo lo que le hizo a Sasuke-kun. Por supuesto, el chillido de Sakura, con todo y su histeria, realmente no lo había sorprendido en lo absoluto. Ella siempre había sido completamente inútil para el equipo y todo el tiempo se limitaba a chillar sobre cómo él era un pequeño mocoso inútil y Sasuke era la segunda venida de Dios al mundo. No era como si él entendiera esa expresión. Sí, debemos cazar a ese demonio y matarlo, por supuesto, el grito de seguimiento de Ino tampoco lo sorprendió mucho, aunque sí que lo hizo reprimir un bufido de diversión. Después de todo, después de Sakura y Tenten, Ino era la más débil de todos los novatos, tanto así que, siendo una heredera del clan y con mucho mejor entrenamiento que dos ninjas de origen civil, simplemente había empatado con una de dichas chicas de origen civil, en una de las peleas más patéticas que tuvo la desgracia de presenciar. En momentos como ese se preguntaba si Konoha odiaba a sus kunoichis o si simplemente se creían tan importantes como para que les importara una mierda entrenarlas adecuadamente. Siempre supe que tenía que ser el zorro, el hedor que siempre desprende simplemente no podía ser humano, gruñó Kiba con su mirada fija en el suelo, casi como si él mismo supiera que Naruto lo estaba escuchando y tuviera el miedo suficiente como para decirlo con la convicción que debería tener. Patético, patético y cobarde. En opinión de Naruto, quien siempre encaró a todos los enemigos que se le ponían de frente sin importarle cuán asustado se sintiera realmente. Qué poco juvenil. Naruto nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Él siempre fue el zorro. Gritóle a todo pulmón con su rostro completamente enrojecido por la ira y la decepción. Ese último sí le había dolido un poco, casi tanto como el primero de los dos Chidori que Sasuke le clavó en el pecho, y es que Naruto en realidad siempre había visto un poco de Lee en sí mismo, pues ambos eran, en cierta forma, almas afines que eran constantemente subestimados y despreciados por su nulo talento, aunque indiscutiblemente para quien lo hubiera visto pelear, el Uchiha adoptivo era mucho más talentoso que incluso el propio Sasuke, al menos en el ámbito del combate, pero ese no era el punto ahora mismo.
El punto ahora mismo era que se había hartado de escucharlos y estuvo por dar un paso al frente y encarar a Lee, Kiba y a todos en general para exigirles que le dijeran todo lo que habían dicho justamente en su cara. Esto, por supuesto, era porque sabía perfectamente, por la forma en la que habían hablado, que todos y cada uno de ellos eran meros cobardes, simples mocosos asustados de hacerse su propia opinión, que simplemente estaban repitiendo como loros las opiniones de los demás aldeanos, y que nunca llegarían a disfrutar de algo que él sí era capaz de disfrutar, pese a todo el dolor, sufrimiento y demás cosas que le obligaban a pasar. La satisfacción de ser siempre fiel a sí mismo y a sus principios. Cállate, Lee, espetó Neji, con su voz tan fría que el ambiente en realidad había descendido un par de grados, e incluso hizo que Naruto se detuviera de lo que estaba a punto de hacer. Él es como yo, no, su carga es incluso peor que la mía y, aún así, pese a no merecerlo en lo absoluto, todos lo miran con el más puro desprecio y odio cada vez que aparece en cualquier lugar. A mí, en cambio, me respetan por mi nombre, tengo un lugar al que pertenecer y un clan que siempre me apoyará. Él lleva sobre sus hombros una maldición que le impusieron sin merecerla y, aún así, lucha contra todo lo que se le ponga enfrente, y si estuviera aquí estoy seguro de que te encararía y te haría tragarte tus palabras y serías lo suficientemente cobarde como para agachar la cabeza. El Hyuga no estaba equivocado e incluso si Naruto no estaba del todo seguro de cómo sentirse ante su discurso, al menos no se había puesto a parlotear sobre el destino y ese tipo de cosas. Después de todo, lo hizo conmigo, él me enseñó que el destino no es algo que esté escrito, sino que es algo que nosotros mismos elegimos cómo se formará, y había hablado demasiado pronto. Está claro que ninguno de ustedes sabe cómo funcionan los sellos, se burló Tenten mientras se cruzaba de brazos y fulminaba a sus compañeros con la mirada, y Naruto solo pudo esperar que no hiciera la maldita alegoría del kunai. No son capaces de distinguir entre la funda y el kunai que contiene y aún así se atreven a juzgarle. Y había esperado demasiado de la mujer que pensaba que arrojarle a tu enemigo todas las armas que pudieras era una estrategia factible. Además, ¿en serio pensaba que compararlo con un arma era algo adecuado? Demonios, esa comparativa era increíblemente grosera y le hizo preguntarse si realmente habían llegado a ser siquiera mínimamente cercanos, ahora que lo pensaba, siquiera eran amigos. No importaba, el que lo hubiera comparado con un arma hizo que le perdiera absolutamente el poco respeto que pudo haber tenido por ella. No ayudó a su irritación que Hinata estuviera llorando desconsoladamente en ese momento, algo que, en opinión de Naruto, no tenía derecho a hacer, y de hecho solo lo irritaba mucho más de lo que ya estaba. Ella supuestamente lo amaba, pero en su opinión ella no sabía lo que era el amor. Era cierto que su percepción del amor estaba bastante arruinada por años de altruismo y menosprecio, pero en su opinión, amar a alguien era luchar por él y junto a él contra todo lo que lo hiciera sufrir, desear que fuera feliz incluso si no lo era a tu lado, y sobre todo estar para él cuando te necesitara. Nada de lo cual Hinata hiciera, ella simplemente lo acosaba y lo usaba como una especie bastante espeluznante de ídolo al cual aferrarse para no desmoronarse cada vez que le recordaban su propia debilidad. Motivo por el cual él despreciaba abiertamente sus sentimientos, o al menos lo haría si no fuera porque siempre estaba acompañada de la pedófila de Kurena y algún miembro de su clan. Simplemente no era lo suficientemente suicida como para despreciarla abiertamente con dos Chunin, una de ellas experta en genjutsu, siempre a su lado. Qué problemático, el murmullo de Shikamaru bastó para sacarlo de sus pensamientos, y esperó ingenuamente que el heredero de los Nara dijera más para expresar cómo se sentía, solo para decepcionarse aún más cuando no dijo absolutamente nada más. Chouji tampoco dijo nada, simplemente se limitó a mordisquear cada vez más y más ansioso las papitas que tenía entre las manos, escondiéndose detrás de su perezoso amigo, lo que solo hizo que Naruto se irritara cada vez más. Sin embargo, al final simplemente dejó escapar un profundo suspiro antes de dejarse caer contra la pared, y dejó que su espalda magullada se deslizara lentamente por ella, sintiendo como cada una de las pocas ilusiones de amistad que creyó tener con ellos lentamente moría. Ni siquiera sé por qué me molesto, se dijo a sí mismo mientras dejaba caer unas pocas lágrimas. Al final del día no le sorprendía,
no eran sus amigos, solo compañeros de armas que ahora eran nada. Probablemente estaba siendo injusto, y debería sentirse al menos un poco agradecido por sus palabras. Después de todo estaban intentando ayudarlo, pero, usarlo como ejemplo de superación, compararlo con un arma, quedarse callado por pura pereza o miedo, y lo que sea que hiciera Hinata, no, simplemente era demasiado como para que él realmente quisiera ser indulgente, o mejor dicho, simplemente quería aferrarse a la rabia e ira que sentía en ese momento para no derrumbarse ante lo realmente solo que se sentía. Fin del capítulo.